El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El estudio de los imperios safaví y mogol es esencial para comprender las dinámicas en el ámbito político, social, religioso y militar que llevaron a múltiples cambios en la estructura de Medio Oriente y Asia. Su trascendencia radica en la capacidad estratégica para alcanzar el dominio de vastos territorios. Además, destaca la apuesta de los safavís por la adopción del chiismo como religión oficial, elemento fundamental que le permitiría construir una identidad cultural fuerte para garantizar la cohesión de su sociedad. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast, Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 12º episodio, Los imperios en la era de las armas de fuego, los safavís y los mogoles. ¡Comencemos! ¿Cuál era el contexto regional preponderante y qué factores incidieron en la formación del imperio safaví? ¿Cómo se diferenció su forma de organización de los imperios mogol y otomano? ¿Y cuáles fueron los factores internos y externos que incidieron en su debilitamiento? Para responder esto, en nuestro 12º episodio nos acompaña la maestra María Elena Díaz de la Cruz, experta en estudios de Medio Oriente con especialización en militarismo en el mundo árabe, historia del norte de África y militarización en Egipto. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muchísimas gracias por esta presentación, esta introducción. Muy bien, gracias. Y bueno, quisiera aprovechar un poco mi tiempo para agradecer también al doctor Moisés Garduño y al doctor Jaime Isla que se han tomado el tiempo y el espacio para llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias a usted por estar con nosotras. Es para todos un placer tenerla en este espacio y tener esta conversación, con la cual yo quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál era el contexto regional y qué factores incidieron en la formación del imperio safaví? Muy bien, bueno, para entrar en este contexto particular en donde surge el imperio persa safaví, vamos a ver estas situaciones en las cuales se va a desarrollar y las cuales van a ser. Estamos frente a un contexto donde la región actual de Medio Oriente y el norte de África, tal como se conoce el día de hoy, están sirviendo en este momento como una barrera entre el imperio mongol y la misma Europa cristiana. Ahí en esa región nacerán dos imperios importantes para el mundo islámico, ¿no? Me estoy refiriendo al imperio otomano y al imperio precisamente del que vamos a hablar el día de hoy, del imperio persa safaví. Tanto el imperio otomano como el imperio persa safaví no surgen de una manera espontánea, son resultado de una serie de eventos que se dan en un contexto particular que favorecen su nacimiento. Todo esto tiene una esencia propia de la región que está compuesta en este momento. Estoy hablando, aterrizándolo en el nacimiento del imperio persa safaví, que es en el 1501, es decir, en el siglo XVI. Estamos hablando que es una región compuesta por múltiples etnias, tribus, clanes, dinastías, las cuales han ido ganando poder incluso desde mucho antes, aterrizando esto un poco con el Imperio Otomano y antes del Imperio Otomano con el Califato de los Abásida, quienes van a estar dominados por varias de estas dinastías en determinado momento. Los mongoles, por su parte, van a significar una importante amenaza tanto para los mismos abasidas como para el Imperio Otomano después. De hecho, la derrota del califato de los abasidas, como ustedes ya sabrán, pues se dio en manos de los mongoles. Esto va a incitar a que el mundo islámico en general busque la manera de reunificación. ¿Cómo se va a dar todo esto? Bueno, a través de la creación del Imperio Otomano, que seguramente ya han visto, pero también habrá varios factores que harán posible el establecimiento de este imperio persa safaví y del imperio otomano. Uno de ellos, bueno, va a ser a través de las tragedias, por así decirlo, que suceden con el imperio mongol, que será la muerte del gran Han, lo que va a provocar que su gran ejército, porque de verdad era un gran ejército, estamos hablando incluso que durante el siglo XIII
se habla de una pax mongólica. Algunos autores han dicho también que los mongoles poseían la mitad de los caballos del mundo, o sea, tenían un ejército impresionante. Entonces, la muerte de del gran Han, lo que va a provocar es que se repliegue el ejército, porque realmente eran unas luchas constantes con el Imperio Otomano en ese momento. El desconocimiento geográfico también va a hacer que el imperio mongol se repliegue también en estas cuestiones, lo cual esto va a hacer que esto se aproveche por parte de los mamelucos, que era también una de las dinastías que existía en el imperio otomano, quienes, ya seguramente sabrán, no van a fundar ellos el imperio otomano, pero ahora bien, esto va a favorecer también este mismo repliegue del imperio mongol, el nacimiento del imperio persa safávida, que va a surgir en el año 1501. Entonces, como podemos ver en este rápido contexto, este imperio persa safávi va a nacer en donde ya existían dos grandes imperios. Por una parte, el imperio otomano y por otra parte, el imperio mongol. Es la época, 1501, en el cual también el Imperio Otomano se encuentra bajo el sultanato de Selim el Cruel, quien terminará con los mamelucos, y en 1500 también, en 1520 va a llegar Suleimán el Magnífico. Es decir, nos encontramos en una época de pleno esplendor del Imperio Otomano. En estas circunstancias, el imperio persa safávi pues se va a fundar y va a empezar también aquí una cuestión de tratar de unir todas estas tribus, todas estas etnias con las cuales contaba este territorio persa, y una de las cuestiones que va a utilizar este imperio persa safávi pues va a ser precisamente el Islam. En este momento también se empieza a abrazar, por así decir, a este Islam, pero un Islam diferente, un Islam que pudiera diferenciarlos de este imperio otomano, ya que el imperio otomano se inclina hacia el Islam suní, entonces el imperio persa safávi se va a inclinar hacia este Islam chiita, ¿no? Entonces aquí se va a empezar a hacer una conversión, una gran conversión de los étnicamente persas y de los habitantes que también ahí existían, que eran en su mayoría hablantes turcos, al chiismo como tal, ¿no? Entonces será la primera vez que el chiismo se adopte como una religión oficial de un imperio, de hecho. La ulema en este sentido va a jugar un soporte ideológico del régimen, lo cual lo va a ir convirtiendo en una gran autoridad, en un contrapeso que más adelante traerá algunas consecuencias como verán, ¿no? Por un lado entonces tenemos a este imperio otomano y por el otro el imperio mongol, y prácticamente el imperio persa se encuentra en medio de estos dos imperios, haciendo un constante recordatorio al imperio otomano, que está luchando también por una hegemonía en el llamado mundo musulmán. En este sentido, ¿es que existieron de forma simultánea puntos de encuentro y elementos distintivos en las formas de organización de ambos imperios? Y de ser así, ¿en qué consistieron? Además, ¿podría profundizar un poco más en la estructura política y el devenir del imperio safávi? Sí, claro. Bueno, iniciando con las diferencias, el Imperio Otomano fue un imperio mucho más estable, poderoso, extenso en todos los niveles, ¿no? En los niveles económico, político, militar. Y esta superioridad se puede apreciar definitivamente a través de su larga vida, ¿no? Desde su nacimiento hasta que desaparece después de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, el imperio persa safávi tiene una vida más corta, ¿no? Que va del 1501 hasta el 1732, 1736, cuando ya hablamos del establecimiento de otra dinastía, ¿no? Entonces, el imperio otomano fue un imperio que se concibió suní, como ya lo decía, mientras que el imperio persa safávi adoptó el chiismo como su religión. Aquí se dice que en determinado momento ambos imperios lucharon por la hegemonía del mundo islámico, y es algo curioso porque será el surgimiento precisamente de este imperio persa safávi lo que impulse a los otomanos a expandirse hacia los territorios de África del Norte. Porque en un inicio, de hecho, los otomanos no tenían pensado hacer esta expansión como tal, como parte de su estrategia, extenderse hacia los territorios musulmanes, ¿no? Hacia esa parte del norte de África.
Y de una u otra forma, este norte de África se había visto constantemente amenazado por los mismos europeos en cuanto al comercio, en cuanto a la cuestión de la esclavitud y todo esto. Entonces, los principales puertos comerciales del norte de África son los que van a invitar al Imperio Otomano a que los proteja. Entonces hay como esta duda tal vez en un momento del Imperio Otomano para tomar la decisión, ¿no? De si extenderse hasta el norte de África, y finalmente lo va a hacer, pero precisamente por la gran importancia o por este contrapeso que está ahí, ¿no? Que es el Imperio Persa Safavi, porque el Imperio Persa Safavi se va a entender como esta amenaza hacia los territorios para hacer crecer su influencia, ¿no? Entonces, si no era el Imperio Otomano, el Imperio Persa Safavi estaba ahí, como un recordatorio de querer esta hegemonía en el mundo musulmán. Ambos imperios también, dentro de las similitudes, van a tener personajes sobresalientes. En el Imperio Otomano nos encontramos con Osman, que seguramente ya sabrán quién es este personaje, que es el fundador de dicho imperio, mientras que en el Persa Safavi nos encontramos con Ismail, quien es el que se va a autoproclamar Shah del imperio Persa Safavi y va a sentar las bases para la creación de este gran imperio Persa Safavi, ¿no? Y es el que también va a instaurar al shiismo como la religión de ese imperio. También Ismail va a empezar a hacer grandes conquistas en diferentes áreas, lo que traerá como consecuencias constantes enfrentamientos con los otomanos. O sea, básicamente es un periodo de constantes luchas por la definición y redefinición de fronteras. Luego, por ejemplo, en el Imperio Otomano tenemos a otro personaje que es Suleimán el Magnífico o el legislador, dependiendo de cómo lo veamos, donde se da un periodo de esplendor, ¿no? Es aquí donde hablamos del esplendor del Imperio Otomano, y en el caso del Imperio Persa Safavi contamos con un personaje que se llama Abbas, el Shah Abbas el Grande, que también se habla aquí de un periodo de esplendor del Imperio Persa Safavi, porque él va a ser el que recupera los territorios perdidos, va a hacer una gran labor en la política interna y externa, al igual que una serie de reformas. Va a nombrar a Isfahán como la capital del imperio y va a lograr un control en la administración, el ejército y la ulema dentro de este imperio persa safavi. Entonces, otra de las similitudes entre estos imperios es que para poder controlar la independencia de las tribus, Abbas va a decidir crear un contrapeso a través del establecimiento de un ejército compuesto por esclavos que se habían convertido al Islam. No sé si esto les suena, pero este mismo sistema es muy similar al sistema de Shirme que utilizaban los otomanos para también tener esta lealtad por parte del ejército. En Persia, esta formación del ejército se va a conocer como el sistema Gulam, el cual era directamente financiado por el Shah, y esto hace que automáticamente se le deba esta lealtad absoluta al Shah. Entonces, dentro de la estructura de funcionamiento, hay que decir que con Abbas la riqueza e influencia de los ulema creció considerablemente. La ulema en el imperio persa safavi va a lograr constituirse en el principal soporte ideológico y administrativo del imperio, al ocupar posiciones clave en la estructura administrativa y educativa, a diferencia de la ulema del Imperio Otomano. Aquí también hay una diferencia entre el poder de la ulema, que va a estar un poco más restringido en el Imperio Otomano, a diferencia del Imperio Persa Safavi. Y otra de las similitudes, y con esto voy a cerrar esta respuesta, es que el Imperio Otomano, tras la muerte de Suleimán el Magnífico, va a iniciar un sutil periodo de decadencia del Imperio Otomano, y lo mismo va a suceder con el Imperio Persa Safavi una vez que muere el Shah Abbas en 1629. Muchas gracias, maestra. Ahora, ¿cuáles fueron los factores internos y externos que incidieron en el proceso del debilitamiento del Imperio Safaví y qué implicaciones tuvo su caída en el orden del panorama regional? Muy bien, bueno, como factor interno son muy importantes en este sentido porque van a determinar la vida de los imperios, las cuestiones internas. Y en este sentido tenemos como un factor interno la constante rebelión de las tribus y su resistencia a cualquier forma de control estatal. Esto es lógico
cuando podemos percibir el área persa tan diversa. De hecho, va a ser una constante, no solamente con este imperio persa safavi, sino como ustedes van a poder percibir posteriormente en otros temas, con los Qajar, incluso con los Pahlavi, esta constante búsqueda de pertenencia y esta constante rebelión al no existir un poder, al ser incapaces de centralizar el poder. Estos shahs pues constantemente van a estar sufriendo con esta rebelión de las tribus. Y me gustaría hablar de una de las consecuencias que dejó el imperio persa safavi, y esta fue el chiismo como religión de Estado, porque poco a poco este chiismo se ha convertido en un pilar importante de la misma identidad cultural y en un elemento de cohesión entre los persas. Esto no fue tan rápido, no es de que hayan llegado los persas safavis y ya todos se creían musulmanes chiitas. Esto fue un proceso lento, pero muy efectivo, que poco a poco hizo precisamente que esto se asociara a su misma identidad. También este mismo chiismo, el elegirlo como esta religión de Estado, va a jugar un papel de diferenciación, especialmente con su principal enemigo, que son en este momento los otomanos. Entonces, la muerte de Abbas también es otro de los factores que puedo identificar. La muerte de Abbas sucede en el 1629 y va a generar que las tendencias descentralizadoras florezcan nuevamente. Una vez que muere este líder, pues empiezan a ver quién va a ser el siguiente, lo cual también va a ir aunado a la incompetencia de los sucesores de Abbas, que van a poner fin a esta dinastía de los safavis en el año 1722. Como factor externo, pero también ligado a la muerte de Abbas, fue que se fue provocando un debilitamiento económico. Lo mismo que pasó con el Imperio Otomano, que fue que no supieran cómo manejar los sucesores las situaciones o las relaciones económicas que ya se tenían tanto adentro con las mismas tribus, hablando específicamente del Imperio Persa Safavi, como también con las mismas relaciones que tenían hacia el exterior, porque Abbas también uno de sus aportaciones, de sus principales aportaciones, fue la relación que empezó a generar con Europa. Aquí también fueron diezmando estas relaciones, el debilitamiento del mismo ejército, algo muy similar también que pasa con el Imperio Otomano, pero pasa igual aquí con el Imperio Safavi, ya que, bueno, este imperio relativamente se dio muy rápido la redefinición y la definición de sus fronteras, lo cual, aunque no dejaban de tener pequeños enfrentamientos, pues no era lo mismo, ¿no? Entonces el hecho de tener que cubrir las necesidades de un gran ejército, pues eso también iba diezmando de una u otra forma, ¿no? Entonces se va debilitando este ejército debido a que las batallas van cesando. Y bueno, decir que este mismo declive económico, el golpe en este imperio persa safavi como un factor determinante, se va a reflejar definitivamente en el declive político, que va a provocar que tarde en llegar al poder también la siguiente dinastía, que es precisamente la de los Qajar. Maestra, muchas gracias por regalarnos esta valiosa conversación y ampliar nuestro panorama sobre un imperio que forma parte sustancial de la historia y ensamble identitario de lo que hoy conocemos como Irán y que también forma parte de nuestra región de estudio. Esperamos verla nuevamente muy pronto. No, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias Mónica, gracias Jimena por todo su tiempo y estamos aquí para lo que se necesite. Y nuevamente, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a quienes les seguimos invitando a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y por supuesto a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios, llenos de múltiples temáticas y extraordinarios invitados. Así es, en nuestro 13º episodio hablaremos sobre la relación Islam-Occidente, la irrupción del capitalismo y el contacto entre europeos con los grandes imperios islámicos. No se lo pierdan. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. ¡Felices fiestas!